Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. En los tips del programa 3, donde hablamos de los pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza, te contamos lo que puede conllevar la gula dentro del templo, cuando vas a la Santa Misa con los niños y no los educas y les das comida, en lugar de rendir el culto y la adoración a Jesús Eucaristía, convirtiendo esto en pecado mayor. Vamos a ver hoy ¿qué pasa con la soberbia? Según nos recuerda Santo Tomás de Aquino, tal como dice, es el que tiene un amor desordenado hacia su propio bien, por encima de otros bienes superiores. Y nos recuerda que justamente es la que más nos aleja de Dios. Pero, ¿cuándo caemos en soberbia? Cuando, por ejemplo, vamos a la Santa Misa creyendo que, por ir, somos los mejores, que por cumplir o servir en determinados grupos parroquiales ya somos de otra categoría diferente con respecto a quienes no están sirviendo en las parroquias. También, cuando nos corrigen los otros, podemos cerrarnos a esa corrección. Recordemos que ser asertivo frente a comentarios es diferente a no dejar que nos guíen frente a errores que podemos cometer, incluso cuando entendemos mal la palabra de Dios y no aceptamos que nos hemos equivocado. En ocasiones confundimos el no juzgar con el pecado de omisión. Y simplemente vemos a quien está pecando, pero no lo corregimos como nos invita el Señor en su palabra. También se puede ser soberbio cuando nos corrigen y no aceptamos la corrección si es correcta, aduciendo que nos están juzgando. Es un ejercicio de humildad ponernos en el lugar de Jesús, trasladar nuestra mente al Sanedrín y recordar la humildad de Jesús cuando tenía toda la autoridad que nosotros no tenemos y sí tenía Él, por ser Dios hecho hombre. En Mateo 18, 15, 17 nos invita el Señor a hablar con nuestro hermano cuando se equivoca, a corregirlo con amor, pero si no nos escucha, invitamos a otros para ayudarlo a entender. Y si continúa en su error, se procede a hablar con la asamblea para hacerlo comprender su fallo. Justamente en este caso, nos encontramos hermanos que no se dejan corregir. Aquí empieza a ganar su terreno la soberbia. Expresó San Agustín que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. También San Alfonso María de Ligorio nos recuerda que el soberbio es como un globo henchido de aire, que asimismo se considera como algo muy grande, aun cuando en realidad toda su grandeza se reduzca a un poco de viento, que, roto el globo, se desvanece súbitamente. Quien ama a Dios es verdaderamente humilde y no se engríe con sus cualidades personales,
porque sabe que cuanto tiene, todo es don de Dios. Y si algo tiene de sí, es la nada y el pecado. Por consiguiente, cuanto más señaladas mercedes recibe de Dios, más se humilla, viéndose tan digno y tan favorecido por Él. ¿Sabías que existe la soberbia espiritual? La vemos claramente cuando están orando el fariseo y el publicano, en Lucas 18, del 9 al 14, donde nos recuerda que algunos se sienten muy justos porque creen que cumplen muy bien con todo y porque se saben la ley. Mientras el fariseo oraba de pie y pensaba que no era como los demás, que no robaba, no adulteraba, ni era injusto, que ayudaba a otros y daba el diezmo de sus ganancias, el publicano no se atrevía ni a acercarse al altar. Reconocía que nada merecía. No se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Y Jesús le recordó a sus discípulos que ese había bajado justificado porque se humilló, mientras que el otro se ensalzó, y por eso no se tendría en cuenta su ofrenda. Reflexiona cómo está tu alma en este momento. Así puedes arrepentirte y en la confesión pedirle a Dios que te perdone el pecado de soberbia y las secuelas que hayas dejado en otros con tus comportamientos denigrantes. Nos dicen Nemec y Combs que el orgullo espiritual genera una idea falsa de haber logrado ya la perfección, lo cual a su vez lleva a la mediocridad interior y a la autocomplacencia. Las personas con orgullo espiritual fácilmente enjuician y critican a los demás y consideran que no requieren un director espiritual porque no los alabaría como lo hacen otros. A los pagados de orgullo espiritual les suele gustar hablar y comentar acerca de sus experiencias de Dios con demasiada facilidad, con demasiada ligereza y con demasiada gente. Algunos tips para saber si estás cayendo en la soberbia, que también aplica para la vida espiritual. Según el psicólogo Arturo Torres de Psicología y Mente, estos son los rasgos de los soberbios. Primero, creen que por defecto están casi siempre en lo cierto. Defienden bajo la falacia de la autoridad sus puntos de vista. Segundo, están pendientes de su imagen pública, aunque sin que se note. Necesitan el feedback constante acerca de la imagen que dan ante los otros, aunque intentan aparentar indiferencia, ser espontáneos. Tercero, enfados producidos por soberbia. Pueden saltar con facilidad por detalles nimios, cuando creen que no se les presta la atención suficiente. Les gusta enfrentarse con la otra persona. 4. Teatralidad en su manera de presentarse. Les gusta llamar la atención de unos modos que a veces parecen pertenecer más bien a las artes escénicas, teatralizar y espectacularizar su vida cotidiana. 5. La importancia de las redes sociales. Necesitan tener muchos seguidores y crean estrategias para visibilizarse y dar una imagen diferente a como son en realidad. Buscan parecerse a los famosos. 6. La instrumentalización de los demás. El narcisismo tiene una relación clara con la psicopatía. El soberbio trata a los seres humanos como objetos. Dedican mucho tiempo a la imagen y buscan que las personas expandan su grandiosidad para una mayor cuota de poder a través de los otros. Mirar su teléfono móvil o dárselo a sus hijos para tenerlos entretenidos cuando están en la Santa Misa
restándoles todo el honor a la ceremonia y de a quien estás adorando a Dios. Recordemos que los buenos modales implican modelar nuestro comportamiento y ser más dóciles a la debilidad de los otros y más amorosos, con la caridad que nos recordó Cristo en la cruz con las palabras de Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aplicar esto a nuestra vida en comunidad, tanto fuera como dentro del templo, nos ayudará a estar en las ceremonias religiosas con el decoro respectivo y a saber que solo Dios merece la gloria y nosotros solo somos sus siervos y debemos acudir a adorarlo en humildad. Decía San Francisco de Sales que el soportar los oprobios es la piedra de toque de la humildad y de la verdadera virtud. ¿Qué decir de una persona que pasa por espiritual, hace oración, comulga frecuentemente, ayuna y se mortifica y, a vuelta de todo eso, no puede soportar una afrenta ni una palabrilla punzante? ¿Qué es una caña hueca, vacía de humildad y de virtud? ¿Y qué sabrá hacer el alma amante de Jesucristo si no sabe afrontar una afrenta por el amor de quien tantas afrontó por ella? Nos recuerda Kempis en la imitación de Cristo: pues tanto horror tienes a las humillaciones, señal es de que no estás muerto al mundo, ni eres humilde, ni tienes a Dios ante los ojos. Quien no tiene siempre ante la vista a Dios, a la menor palabra de censura se turba. No tienes valor para sufrir por Dios bofetadas y heridas, soporta al menos cualquier palabrilla. Finalmente, miremos lo que nos recuerda Santo Tomás de Aquino, retomando a Selles, para tener presente porque esto nos lleva a faltar al primer mandamiento y a nuestro prójimo. La describe como el apetito inmoderado de la propia excelencia, que de paso rebaja la dignidad ajena. Y citando al mismo Santo Tomás, añade que el humilde no se preocupa de la propia excelencia, pues se considera indigno. Pero podemos cambiar si lo deseamos, mejorar como nos propone el mismo Santo Tomás y según lo cita Selles. Cabe indicar también como buenos tratamientos contra la soberbia los siguientes: a nivel personal, advertir que los más sabios son personas sencillas; a nivel racional, el estudio; a nivel lingüístico y de hechos, la modestia en el hablar y en el hacer, pues la humildad suena en la voz y en mayor medida en el silencio. Por el momento, hasta aquí llegamos. Pregúntate hasta dónde eres humilde o hasta dónde llega tu soberbia. Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.